Desde que era niña siempre solían decirme que yo era caprichosa y egoísta. Sobre todo recuerdo cómo, en las reuniones familiares, inclusive me llamaban malcriada por no acatar ciertas reglas de convivencia o no hacer lo que estaba estipulado que haga para la edad que tenía. En mi casa solía haber mucha negligencia familiar, por lo tanto era muy normal para mí escuchar cómo me obligan a hacerme responsable de los errores de mis padres, llegando al punto de decirme que yo parecía más la madre de mis padres que la hija en sí, teniendo tan solo 6 o 5 años. Y es que la frase "sos muy madura para tu edad" puede llegar a escalar a niveles estratosféricos sin que nos demos cuenta. A medida que crecí y que fui conociendo más al mundo, me di cuenta que la edad de las personas realmente no importaba demasiado, que una persona de 80 años fácilmente podía llegar a tener la edad mental de alguien de 15, y que eso estaba bien así, porque todos vivimos cosas diferentes, vivencias diferentes, y que, como somos diferentes, maduramos de diferente manera. Esa era la excusa interna que utilizaba para justificar el hecho de que yo era el centro de rehabilitación mental de mi madre y de mi padrastro, de que yo era quien limpiaba la casa, hacía la comida, lavaba la ropa y cuidaba de la casa sola a sus tiernos 7 años. Inclusive recuerdo cómo hacía las compras de la casa en bicicleta, a pesar de que tanto mi madre como mi padrastro tenían auto propio para cada uno. Y yo en sí no era consciente realmente de la gravedad del pensamiento que tenía en ese momento, al pensar de que la edad básicamente era un número. Solía hacerme desayunar yo sola, desde mis 6 años de edad o 5, realmente no recuerdo cuándo empezó, pero fue por esa época. Pero lo que sí recuerdo fueron las veces que me quedaba en la entrada del colegio esperando que mis padres me vinieran a buscar. Recuerdo como yo salía a las 12:30 del mediodía y que mis padres me venían a buscar a eso de las 6 de la tarde o 7. Recuerdo como la directora se quedaba al lado mío esperando, como no tenían manera de comunicarse con ellos porque simplemente no contestaban al teléfono. Y él como cuando me venían a buscar era un simple "me olvidé que te tenía que venir a buscar". Todavía recuerdo como eso no pasó solamente una vez, sino que pasó de forma tan repetitiva que inclusive cuando iba a mis clases de natación, la profesora me llevaba a su casa para cenar junto con su familia, porque me venían a buscar tan tarde que no había de otra manera. Era eso, quedarme en la entrada sola esperando que me vinieran a buscar, como ya varias veces me había sucedido. Esta situación no cambió, esta situación simplemente se perpetuó en el tiempo. Fue algo que siguió hasta que tuve la edad suficiente como para poder ir en colectivo sola. Aunque más que tener la edad suficiente para ir en colectivo sola fue estoy cansada de tener que esperar 5 horas a que me vengan a buscar. Entonces simplemente aprendí a ir en colectivo, aprendí a ir caminando o en bici. No me importaba tener que recorrer unos 30 kilómetros para poder llegar a mi casa. Con tal de poder llegar sana y salva, estaba todo perfecto. Con tal de poder llegar a horario y no tener que esperarlos durante 5 horas, me daba igual. La primera vez que me quedé más tiempo en mi casa sola porque mis padres se fueron a no sé dónde, tal vez a un viaje o una situación similar, fueron 3 días seguidos. Tenía más o menos 10 años, aunque pude haber tenido 9. Y nadie estaba ahí para cuidarme, absolutamente nadie. Yo en ese tiempo jamás lo vi como un problema. Inclusive para mis 16 años me quedaba más de 2 semanas sola y no me importaba mucho que digamos. Y es que inclusive no lo veía como algo negativo, lo veía como voy a estar tranquila, sola en casa, sin que nadie me moleste y poder hacer todo lo que yo quiera sin tener ninguna repercusión. Por supuesto, era consciente que después tenía que limpiar y arreglar todo yo misma, pero para mí eso no era un problema, era el pan de cada día. No fue hasta que tuve mis propias ambiciones que todo comenzó a derrumbarse, y ya las cosas simples como querer más atención por parte de mis padres o que estén más conmigo se volvió todo un dilema. Era como si pasar tiempo conmigo fuera una molestia, como si yo fuera una molestia para ellos, y ese sentimiento solamente se empeoró cuando literalmente mi padrastro me lo dijo en la cara. Fue ahí cuando comenzaron a encasillarme como la palabra egoísta. Yo era egoísta por querer ser escuchada, por querer salir con mis padres, por pasar buenos momentos. Inclusive recuerdo cómo a mis 8 años recibí una reprimenda física tan fuerte por parte de mi padrastro que al día siguiente tuve fiebre y no pude ir al colegio. A medida que crecí, comencé a pensar que el pensar en mí misma era egoísta y estaba mal, que como hija debía de pensar primero en mis padres, luego en el resto de mi familia, luego en mis profesores, seguido de mis amigos, los desconocidos y por último en mí. Esta forma de pensar, spoilers, me trajo muchos problemas, porque cuanto más crecía, más las personas se volvían más intensas y exigentes. Era como que ahora debía de esforzarme el triple para que todos fueran felices en mi presencia. Creo que esto comenzó de esta manera hasta que inicié la universidad, cuando tuve una pelea muy fuerte respecto hacia mi futuro. Mi madre quería que estudiara una carrera y yo quería estudiar otra. Recuerdo cómo fue una discusión que duró un año entero. Al final terminé perdiendo. Sí, pude elegir la carrera que me gustaba estudiar, pero no completamente, no donde quería. Y tuve que ceder en la mayoría de las cosas, porque si no estaba siendo muy egoísta y estaba siendo malagradecida con mis padres.
En ese tiempo había comenzado a vivir sola por primera vez en mi vida. Y digamos que, cuando te pospones para lo último en cuestión de comprar tus propias necesidades, tanto las básicas como las normales, generalmente la situación genera situaciones donde piensas, ¿por qué debería de comer? Eso sumado al estrés de no poder siquiera hacer bien los trabajos de la facultad porque no los podía entender en lo absoluto, y el no poder contar con nadie conocido porque mis amigos estaban en otras ciudades y que no veía a mis padres hasta después de 8 meses de vivir sola, no porque no pudieran venir a verme, sino porque solo no querían hacerlo. Bueno, digamos que fue un cóctel bastante intenso que procesar en ese momento. Con el paso del tiempo, intenté comenzar a tratar de sanarme a mí misma. Intenté priorizarme a mí antes que a los demás. Esto comenzó a ocasionar revuelo en mi círculo social. Y es que hay que ser valiente para intentar salir adelante. Pero en la realidad, a la mayoría de las personas no les importa esto. No les importa tu superación personal, cómo realmente te sentís o si podés o no ser feliz. A la mayoría de las personas les importa si sos útil o no para ellos. Eso hizo que perdiera amistades, relaciones e inclusive parte de mi familia se puso en mi contra. Y empezaron a pasar cosas en mi entorno que me parecieron de lo más peculiares. Como por ejemplo, el cómo mi madre y padrastro comenzaron a empezar a hablar mal de mí a mis espaldas, según ellos diciendo únicamente la verdad. En cómo no dejaban de llamarme malagradecida, egoísta, que no sabía lo que hacía, caprichosa, como si realmente no tuviera ningún tipo de idea de lo que estaba haciendo, como si realmente ellos nunca me hubieran importado en lo absoluto. En teoría, estas cosas no deberían de pasar, pero claro, en teoría, es increíble el cómo poner ciertos límites pueden llegar a destrozar tanto ciertas relaciones. El cómo intentar aprender a amarse a uno mismo puede llegar a ser considerado hasta mal visto por otros, llegando hasta a desearte el mal en algunas situaciones. No me malinterpreten, yo aún quiero a mi familia y a algunos de mis amigos también, pero al mismo modo que aún los quiero, puedo saber perfectamente que no todos aprobarán mi egoísmo al querer ser feliz por y para mí misma. Por supuesto, siempre hay excepciones. Siempre hay amigos que te terminan apoyando y que siguen estando a tu lado. Siempre hay amigos que te entienden, que siguen a tu lado y que van a seguir a pesar de los años. Siempre van a haber familiares que aunque los veas como máximo una vez al año o 2 veces al año, siempre van a estar para ti. Si bien son los pocos, a esas personas se les agradece y se las quiere con todo corazón. Es una lástima que solamente sean los pocos. En sí, detesto mucho la utilización generalizada de la palabra egoísmo. Y es que, en cierta manera, hasta pareciera que se utilizara con el fin de manipularnos con la culpabilidad de pensar en nosotros mismos en pos de hacer feliz únicamente a los demás. Es por esto que los límites molestan tanto, porque no todas las personas tienen la madurez mental para poder digerir las negativas absolutas. Y es que hoy en día hasta es casi un superpoder el aprender a decir que no a algo o a alguien. Tal vez fue por la forma en la que crecí, pero debo de dejar en claro que, al menos para mí, no sirve de nada ser complaciente con los demás. Todos los vínculos que desarrollas de esa manera son como una bomba defectuosa a nada de estallar en toda la cara. Son relaciones que están destinadas a desaparecer. No es algo lindo y fácil de asimilar, pero a la larga te hará sentir mejor con vos mismo. Actualmente pienso que el haber puesto límites en un primer lugar y el haber sido egoísta me volvió una persona sumamente feliz en comparación a como yo lo era en el pasado. Y es que el ponerte a ti mismo en primer lugar hace que incluso la vida sea mucho más fácil y feliz. Al principio puede dar miedo, puedes incluso tener dudas, pero poco a poco y de forma sana se puede llegar a lograrlo. Es un proceso muy largo y difícil, pero después puedes llegar a cerrar heridas del pasado que antes parecían imposibles. Puedes sentirte feliz al mirarte en el espejo, puedes perdonarte y lo más importante, puedes salir adelante. Yo actualmente no considero que la palabra egoísta sea una mala palabra o que tenga una implicación negativa. Egoísta significa pensar primero en vos mismo antes que en los demás, y eso es algo que se debería hacer por regla. Vos cuando pensás en los demás es porque los querés, es porque los apreciás, pero ningún cariño o aprecio debe atropellar tus sentimientos personales, debe atropellarte a vos como persona, porque eso no puede ser llamado egoísta. Al menos yo pienso que el egoísta no sería uno, sino la persona que te lo propone, la cual no considera realmente tus propios sentimientos, o el que aunque vos comuniques tus propios sentimientos, no les importe realmente. Muchas gracias a todos por escuchar. Para terminar, les comento que la ilustración de fondo que estoy haciendo en estos momentos es de un personaje de anime conocido como Hinata Shoujo. Es un niño y el protagonista de la serie de Haikyuu, un anime de deportes de jugadores de vóley. Este personaje, en el transcurso de la serie, termina discutiendo con su mejor amigo por querer mejorar aún más, queriendo ser egoísta al respecto, a tal punto que hasta le amenazaron con quitarlo del equipo. Decidí dibujarlo a él porque me pareció un ejemplo perfecto en cómo su propio egoísmo lo hizo avanzar a tal punto de volverse un jugador profesional en su país. En sí, me gustó mucho dibujar al personaje, pero no me gustó cómo hice el fondo, así que tendré que practicar más. Muchas gracias a todos por ver el video hasta el final, los quiero mucho. Bye. Y para los curiosos, así quedó la ilustración final. Bye bye.